En el siguiente trabajo correspondiente para la asignatura de modelamiento matemático, tiene como tema equilibrio general dinámico y estocástico. El paper que estamos analizando, estudiando, es el impacto macroeconómico del COVID-19 en Puerto Rico, el cual tiene un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico. Bueno, este paper busca analizar y complementar un paper que ya se ha realizado antes, el cual ha sido seleccionado con mucha cautela y sobre todo en base a intereses académicos del curso Modelamiento Matemático. Bueno, este artículo fue desarrollado en el 2020 por Rodríguez y Alemar. Por un lado, analiza los modelos de equilibrio general dinámico y estocástico que constituyen una herramienta que permiten estudiar y explicar los ciclos de las principales variables macroeconómicas en una economía. Tenemos que tocar como primer punto el impacto macroeconómico general. Tienen tres impactos, pero principalmente dos. El primero es el del choque médico, el segundo es el impacto de las medidas de contener al virus y el otro es el impacto psicológico que va a afectar a las decisiones de consumo. Bueno, en primer lugar, con respecto al choque médico, aquellas personas infectadas con la enfermedad de COVID-19 van a requerir, en más casos del usual, una hospitalización para que se trate la misma, obviamente. Y a la vez, estas tienden a complicarse más, y más aún cuando se recomienda que aquellos que se recuperen permanezcan en aislamiento por un tiempo antes de reintegrarse nuevamente a sus actividades laborales. Quiere decir que esta extensión del tiempo en el que el individuo no estará contribuyendo en la producción agregada va a implicar que los efectos sobre la economía del choque médico que presenta la propagación del virus tendrá una mayor persistencia mayor del tiempo, lo que va a generar que la economía va a tardar más en regresar a su nivel potencial luego de este evento. En segundo lugar, con respecto al choque, va a ocurrir un choque significativo por parte de la demanda, generando que los individuos sean más cautelosos a la hora de consumir. Esto se da en que en la medida en lo que los individuos reciban información sobre cuán peligroso va a ser el virus y su facilidad de contagio. En general, los individuos van a posponer las decisiones de consumo de bienes no relacionados con el cuidado médico ni los artículos relacionados de primera necesidad. Quiere decir que aumenta el consumo de bienes de cuidado médico y de primera necesidad en el presente. Bueno, también las medidas nacionales de toque de queda, cuarentena, resultan en gran proporción reducción en la demanda agregada, además, un sector muy afectado del turismo, una baja en el consumo de los servicios educativos, además del consumo de entretenimiento. Entonces, como podemos ver, hay tres tipos que van a afectar, van a impactar de manera general a la macroeconomía. Para este caso, en el paper se analiza más el Producto Nacional Bruto de manera global en este periodo de pandemia. Bueno, ahora tenemos los costos indirectos e impacto macroeconómico de la propagación de enfermedades. Bueno, Torok analiza que es común de distinguir dos tipos de costos que surgen a raíz de la propagación de una enfermedad, los cuales son los costos directos, que están netamente relacionados con los gastos de individuos y del gobierno, utilizando ahorros o por vía de seguros médicos privados. Bueno, estos costos por parte de los individuos o del gobierno. Y en lo que se enfoca el trabajo son los costos indirectos. Y los costos indirectos tenemos 5, el ausentismo, el presentismo, dentro de ellos también costos indirectos a raíz de la posible incapacidad de reincorporarse, los costos indirectos persistentes en el tiempo, el cual se da cuando el individuo va a morir por la enfermedad en una edad productiva, además de los individuos saludables que van a dejar de trabajar por ser más cautelosos, por cuidar a sus familiares enfermos y además para evitar el contagio de esta enfermedad. Bueno, ahora pasamos a explicar el modelo. Como ya mencioné, se utiliza un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico. Bueno, una versión de los modelos de ciclos económicos reales. Tenemos a los agentes, en este caso a las familias y las empresas. Los autores consideran que las familias resuelven un problema de optimización intertemporal y escogen una combinación de consumo y ocio que maximice su utilidad a lo largo de sus vidas. Y las empresas se dividen en dos sectores, uno de los bienes intermedios y otro de los bienes finales. Las empresas que operan en el sector de bienes intermedios operan en competencia monopolística, producen bienes heterogéneos y tienen cierto poder para poder fijar el precio por encima del costo marginal. El segundo factor, el de los bienes finales, el segundo sector, va a operar en competencia perfecta y producen bienes homogéneos. Bueno, a continuación tenemos la función de producción y algunas consideraciones que van a afectar esta función de producción sobre la salud y la propagación de las enfermedades, afectando netamente para el análisis del trabajo a la fuerza laboral.
Bueno, la función de producción utilizada es la de Cobb-Douglas. Bueno, la podemos ver, la típica función de producción Cobb-Douglas como la que se ve a la mano derecha, y sub t igual a z, por k sub t, esto elevado a la tita, n sub t elevado a la 1 menos z, ¿no? Los exponentes suman 1. Sin embargo, la que se utiliza en el trabajo es la que podemos ver en la parte inferior, en la cual se incluye el factor h sub t. Y también esta va a influir directamente a la fuerza laboral, donde Z sub T va a ser la productividad factorial total, K sub T va a ser el acervo de capital, N sub T son las horas de trabajo, T sub T es la fracción de capital en la producción. Y con respecto al COVID y a la propagación de la enfermedad, la empresa enfrenta una variación de la mano de obra efectiva, como ya mencioné, el N sub T, debido a los cambios de salud de los empleados, y la nueva función se va a expresar con incluyendo a esta H sub T, donde H sub T es la variable de la utilización de la mano de obra relacionada con la salud de la fuerza laboral. Quiere decir que una fuerza laboral, trabajadores muy saludables, implica que H sub T va a ser igual a 1. Sin embargo, en un contexto de pandemia, este H sub T se va a reducir por debajo a 1. Ahora, los escenarios los cuales vamos a analizar en función a la propagación del virus de la población, va a ser, los autores proponen 3 escenarios, ¿no? Los cuales corresponden a choques negativos que van desde 5, 10 y 15 desviaciones estándar de la mano de obra efectiva en el periodo del brote de virus, siendo el 15% o 15 desviaciones estándar el escenario más pesimista en términos de reducción de la mano de obra asociada a la propagación del virus. Bueno, y la solución se expresa en ecuaciones de movimiento para variables endógenas a través del tiempo. Esta técnica fue utilizada con Blanchard y Kant para resolverlo numéricamente. Bueno, ahora finalmente tenemos la parte de los resultados, en el cual vamos a ver la simulación de los efectos dinámicos de la pérdida de mano de obra efectiva por la propagación del COVID-19. Bueno, en primer punto tenemos el impacto de un choque epidémico no anticipado. En la figura podemos apreciar que en el eje vertical se puede ver la respuesta del cambio porcentual a razón trimestral de la producción agregada, para este caso el PNB real. Podemos ver las líneas amarilla, roja y azul, donde la azul nos indica un choque negativo en la salud del 5%, la línea roja del 10% y la línea amarilla del 15%, el cual es el más pesimista. Y en los ejes horizontales vamos a ver los periodos transcurridos luego del choque inicial. Importante que el choque en la propagación del virus ocurre en el periodo 1. Entonces, el impacto académico de un choque epidémico no anticipado, en primer lugar, se puede observar que la producción agregada se contrae ante el impacto del choque epidémico, lo que era de esperarse. Luego de la propagación del virus se observa que la producción agregada se recupera al cabo de un periodo, aunque esta recuperación no compensa la contracción inicial provocada por el choque epidémico en el periodo anterior, y la economía permanece aún por debajo de su tendencia a largo plazo. Esto implica que el efecto del choque epidémico no se va a disipar a largo plazo, aunque luego de 3 periodos el crecimiento de la producción agregada va a retornar a su valor promedio. Bueno, en particular el coeficiente de producción agregado asociado a este choque epidémico en la presentación del modelo en forma de reducido es de 0,36, implica que por cada 1% de reducción de mano de obra efectiva de manera inesperada por la pandemia, en un periodo particular, la producción agregada se va a contraer aproximadamente 0,36 puntos porcentuales, ¿no? Como impacto. De la misma manera, de un 5% hasta, un choque puede llegar a una reducción de 1,8 puntos porcentuales. En tal sentido, bajo este escenario de no persistencia del virus, un impacto permanente fluctúa entre un 2% en el caso de choques de 5 desviaciones estándar hasta un 6% en el escenario más pesimista de un choque de 15 desviaciones estándar. Ahora vamos a pasar a el impacto de un choque epidémico cuando se tiene un periodo de anticipación. Cuando se trata de un choque de 5 desviaciones estándar, la línea azul se asocia a una contracción de hasta 9,5 puntos porcentuales, muy cercano a 10%, y en el escenario más pesimista, una contracción anticipada de 15% en la mano de obra efectiva. La producción agregada se va a contraer 28% posterior al año de ser anticipado. Esta contracción es significativa debido a la expansión en el periodo anterior. Entonces podemos ver al inicio un periodo de expansión debido a que la gente ya sabe lo que se viene, entonces va a aumentar su consumo, va a aumentar el consumo en el periodo 1, pues se viene pues con la información que ya posee, va a aumentar el consumo en algunos bienes que son de primera necesidad. Y ya para finalizar, la simulación de los efectos dinámicos de las medidas federales de un estímulo fiscal. Se observa que la producción agregada responde de manera positiva. El multiplicador de este impacto del choque es de 0,77. Quiere decir que por cada 1% de aumento de la tasa de crecimiento de las transferencias del gobierno, la respuesta de la producción agregada en impacto aumenta en 0,77 puntos porcentuales. Sin embargo, el efecto anticipado en las transferencias es transitorio, porque al cabo de 3 periodos la respuesta
esta comienza a disiparse, aunque no por completo. Bueno, va a estar por encima del 1%. Entonces, acá podemos apreciar que al inicio se ve un gran estímulo debido a que el gobierno destina transferencias, destina más gasto público en diversos servicios para poder contener el virus. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.